Probablemente haya muchos rumores de que Trump podría retirarle la financiación a la NASA. Estados Unidos anuncia nuevas medidas para acelerar el fin de la dictadura cubana. Trump acaba de despedir a todo el comité asesor citando mal uso de recursos. El presidente Trump ordena investigar los drones de Nueva Jersey. Trump ordena que todos los empleados federales de DEI sean puestos en licencia. El acceso a Lakeshore está cerrado hasta 2027. Trump dice que la tercera fiesta mundial está cancelada. No le dimos el canal de Panamá a China. Firmaré una orden ejecutiva para detener inmediatamente toda censura gubernamental. Trump publica una declaración sobre el fin de la fiesta en Ucrania. Trump ordenará a la Reserva Federal que baje las tasas de interés. Google borra a Biden de la lista de presidentes de Estados Unidos. Si Irak intenta retrasar la reevaluación. Así como Trump, Milei de Argentina analiza abandonar el Acuerdo Climático de París. Comenzamos. Probablemente haya muchos rumores de que Trump podría retirarle la financiación a la NASA. Muchos estadounidenses han comparecido ante los tribunales contra la actividad fraudulenta de la NASA y el despilfarro de dinero de los impuestos. Elon Musk declaró: la NASA ya ni siquiera hace buenos efectos especiales por computadora. Podemos ahorrar miles de millones si les quitamos la financiación y vendemos sus salas de cine. Lo anterior compartido por Concerned Citizen. Siguiente información. Última hora. Estados Unidos anuncia nuevas medidas para acelerar el fin de la dictadura cubana. El gobierno de Estados Unidos, comprometido con apoyar las aspiraciones del pueblo cubano hacia la libertad y la democracia, ha anunciado una serie de medidas decisivas destinadas a debilitar a la dictadura opresiva en La Habana. Estas acciones buscan presionar al régimen para que abandone sus prácticas represivas y restituya los derechos y libertades de los ciudadanos cubanos. A partir del 30 de enero de 2025, a las 24 horas del este, se implementarán las siguientes medidas. 1. Suspensión del envío de remesas a Cuba. El gobierno de los Estados Unidos suspenderá todas las transferencias de remesas hacia Cuba. Estos fondos han sido históricamente explotados por el régimen para sostener su aparato represivo y enriquecer a su élite parasitaria. Estados Unidos no puede continuar financiando indirectamente un sistema que oprime a su propio pueblo. 2. Suspensión de vuelos comerciales directos a Cuba. Se suspenden todos los vuelos comerciales directos desde territorio estadounidense hacia cualquier aeropuerto de Cuba. Esta medida busca interrumpir el acceso del régimen a divisas extranjeras y limitar su capacidad de beneficiarse económicamente del flujo de viajeros entre ambos países. 3. Restricciones para cubanos exiliados que regresen a Cuba. Los cubanos exiliados que hayan recibido asilo político o parole humanitario en Estados Unidos no podrán regresar a territorio estadounidense si deciden viajar de vuelta a Cuba. El gobierno estadounidense sostiene que quienes huyeron como refugiados políticos no tienen justificación para regresar al régimen del cual buscaron protección. 4. Deportación de cubanos con órdenes de deportación o condenas penales. Todos los ciudadanos cubanos en los Estados Unidos con órdenes de deportación vigentes o condenas penales serán deportados a Cuba. Estados Unidos no será refugio para quienes violen sus leyes. 5. Deportación de personas vinculadas al régimen cubano. Serán deportados todos los ciudadanos cubanos que se encuentren en territorio de los Estados Unidos y se demuestre que tuvieron vínculos con el régimen cubano. Esto incluye a quienes hayan formado parte de organizaciones militares o paramilitares, ocupando cargos de relevancia en el gobierno o hayan sido miembros del Partido Comunista de Cuba. Estas medidas reafirman el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos con el pueblo cubano en su lucha contra la tiranía.
El gobierno de los Estados Unidos cree que estas acciones interrumpirán las líneas financieras y operativas del régimen mientras empoderan al pueblo cubano para recuperar sus derechos y libertades. El Departamento de Seguridad Nacional supervisará la implementación de estas políticas para garantizar su cumplimiento y efectividad. Firmado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América. Siguiente información. El Departamento de Seguridad Nacional del presidente Trump acaba de despedir a todo el comité asesor citando mal uso de recursos. El Departamento de Seguridad Nacional de Biden destinó miles de millones a facilitar el ingreso de inmigrantes ilegales, por lo que esta medida es muy necesaria. El Departamento de Seguridad Nacional finalmente va a recibir una reforma. Siguiente información. El presidente Trump ordena al jefe de Estado investigar inmediatamente los drones de Nueva Jersey para que pueda decirlo al público. Siguiente información. Trump ordena que todos los empleados federales del DEI sean puestos en licencia antes de las 5 p.m. del miércoles, o sea, ayer, y que todas las oficinas del DEI sean cerradas. La tontería de los que promueven los diferentes géneros y demás. DEI son las siglas en inglés de Diversity, Equity and Inclusion. Diversidad, equidad e inclusión. Se trata de un marco que promueve el trato justo y la participación de todas las personas, especialmente en el ámbito laboral. La idea de DEI es que todas las personas deben tener los mismos derechos y oportunidades, independientemente de su grupo de pertenencia. Nota de tu servidor. Sí, pero la administración de Biden torció todo a su conveniencia. Siguiente información. Larry Ellison, director ejecutivo de Oracle, en la conferencia de prensa de Trump sobre la inversión en Stargate. El mismo Larry, que es dueño del Hotel Hyatt en Lake Tahoe, acaba de anunciar que el acceso a Lakeshore está cerrado hasta 2027. Entre paréntesis, túneles y niños bajo el lago Tahoe. Donald Trump mostró a Larry Ellison en primer plano para poder exponerlo. Muchos están preocupados por la aplicación en la nalga contra el cáncer que promovió, pero Trump quiere que escuchen de primera mano lo que están tramando estos sinvergüenzas. Por otro lado, una vez que esa idea que trajeron quede totalmente descartada, es la oportunidad ideal para presentar las camas médicas MedBeds de manera oficial. Necesitan introducir esta tecnología de una manera amigable para que las personas confíen y quieran usarlas para sanarse. Siguiente información. Trump dice que la tercera fiesta mundial está cancelada y que trabajará rápidamente para solucionar cada una de las crisis que enfrenta el país y el mundo. La yuxtaposición entre las administraciones de Biden y Trump será una píldora roja demasiado grande como para que los liberales la ignoren. El gran despertar es inevitable. Donald J. Trump dijo: "A partir de mañana actuaré con una velocidad y una fuerza históricas y solucionaré cada una de las crisis que enfrenta nuestro país. Tenemos que hacerlo. Incluso antes de asumir el cargo, ya estaban viendo resultados que nadie esperaba ver." Todo el mundo está llamando a esto el efecto Trump. Son ustedes. Ustedes son el efecto. Siguiente información. No le dimos el canal de Panamá a China, se lo dimos a Panamá y lo estamos recuperando. Siguiente información. Después de años y años de esfuerzos federales ilegales e inconstitucionales para restringir la libertad de expresión, también firmaré una orden ejecutiva para detener inmediatamente toda censura gubernamental y establecer la libertad de expresión en Estados Unidos. Lo anterior, compartido por Donald Trump oficial. Siguiente información. Trump busca una declaración sobre el fin de la fiesta en Ucrania. Putin habló ayer con Xi y reiteró que está dispuesto a negociar con Trump. Mientras tanto, Zelensky le ruega a Trump
que envíe tropas estadounidenses para ayudar a Ucrania, algo que nunca sucederá. Siguiente información. Última hora. El presidente Trump dijo el jueves en un discurso virtual en el Foro Económico Mundial que ordenará a la Reserva Federal que baje las tasas de interés de manera inminente, una amenaza que socava la independencia política de la Reserva Federal. Dice Trump: exigiré que las tasas de interés bajen de inmediato y que de la misma manera deberían estar bajando en todo el mundo. Dijo Trump lo anterior ante una audiencia de líderes empresariales y funcionarios gubernamentales globales en Davos, Suiza. Nota de tu servidor. O se hace que fue a ponerlos en cintura. Anterior compartido por Expost. Siguiente información. Google borra a Biden de la lista de presidentes de Estados Unidos. Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, los usuarios de las redes sociales notaron que Google había eliminado por completo a Joe Biden de su lista de presidentes de Estados Unidos, mostrando el mandato de Obama, seguido de las dos presidencias de Trump, pero nada de Biden. Los liberales indignados acusaron a Google de intentar borrar la presidencia de Biden, y algunos vincularon el error a la asistencia del director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, a la inauguración de Trump, junto con gigantes tecnológicos como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. Google solucionó rápidamente el problema esta mañana, restaurando el nombre de Biden a los resultados de la búsqueda. La empresa aún no ha comentado sobre la controversia. Anterior compartido por The Daily Mail. Nota de tu servidor. Creo que Google lo hizo para checar la reacción del público, pero en un futuro no muy lejano, seguramente lo darán de baja sin honores, y no solamente en Google. Siguiente información. No lo olviden. Si Irak intenta retrasar la reevaluación, RB, Trump puede usar esta carta para eludir a Irak. Implementar la reevaluación a través de otros recursos. Esto podría hacer colapsar todo el proceso de Irak para que su propia moneda se reevaluara en los últimos años. Las repercusiones de esto pueden suprimir su moneda y mucho menos impedir que aumente desde la marca de los $4 de la que se ha hablado hasta la revaluación creciente con el tiempo también. Irak siente una gran presión para que vaya. Así que tengan paciencia, Trump siempre cumple. Siguiente información. Así como Trump, Milei de Argentina analiza abandonar el Acuerdo Climático de París. Nota de tu servidor. Les dije que si Estados Unidos abandonaba una institución, varios países también lo harían. Y solo es el comienzo. Falta la pantanosa Organización Mundial de la Salud, la ONTAN, etc. Por cierto, se cree que la ONU no la van a aniquilar, más bien la van a reformar, quitando a los parásitos del pantano. Querido suscriptor, si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, mas todos serán revisados para su aprobación, ya que este no es un canal para haters y tampoco es un canal para debatir. Por cierto, tampoco me digas cómo hacer mi trabajo, te lo agradecería mucho. Solamente comparto contigo lo que voy investigando y confirmando. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, solo déjalo pasar, ya que no es tu momento ni tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios como videos en vivo, exclusivamente para miembros del canal, estrenos de videos con anticipación para miembros del canal, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que más se adapte a tus posibilidades
y así mensualmente podrás disfrutar de los beneficios de tu membresía y al mismo tiempo también apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.